por cuestiones técnicas aquí que tenemos problemas con la cámara, pero vamos a iniciar. Lo importante es que se vea la presentación y que ustedes me escuchen. Necesito que me confirmen las dos circunstancias, me escuchan claro y se ve la presentación que vamos a trabajar para hoy, para que así podamos iniciar. El problema de la cámara, pues creo que no es tan importante. Voy a tratar si logro resolverlo en el transcurso del desarrollo de la sesión. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a darle ingreso todavía a algunos estudiantes que se están incorporando y vamos a tratar de iniciar la actividad para el día de hoy. Estábamos viendo las formas de reproducir la escritura matriz. No obstante, el tema así se denomina en el programa, las reproducciones para los instrumentos que autorizamos en el registro notarial, es decir, escritura matriz, protocolación, toma de razón de legalización de firma, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Esos instrumentos, como están autorizados en el protocolo, están bajo conservación, bajo guarda y cuidado del notario, y como consecuencia de ello se pueden reproducir al igual que se reproducen los demás instrumentos públicos que están contenidos ahí en el protocolo. Los que se autorizan fuera del protocolo, vamos a ver en su oportunidad, casi no se pueden reproducir, porque no quedan en poder del notario. Entonces, las características del testimonio especial. Vimos que los testimonios se clasifican en dos grupos: el testimonio regular y los testimonios irregulares. Nos vamos a encargar, creo que del irregular ya habíamos hecho algún comentario. Nos vamos a encargar ahora del testimonio regular, que es el que con más constancia podemos extender. Y vimos que se clasifica también en dos grupos: el testimonio regular, el testimonio para la parte interesada y el testimonio especial. Para el testimonio de la parte interesada, si no es así, yo me recuerdo que vimos cuáles eran las características del testimonio para la parte interesada. Si no, vamos a hacer una pequeña recapitulación del mismo y vamos a ver cuáles eran las características para la parte interesada. Vamos a encontrar que no hay plazo para extenderlo. Sin embargo, hay dos excepciones. Hay dos excepciones que están reguladas tanto en el Código de Comercio, en el artículo 16, que se determina que para extender el testimonio para la parte interesada de la constitución de una sociedad mercantil, hay un plazo del mes siguiente para inscribirlo en el registro mercantil. Eso quiere decir que si la ley determina que hay un plazo para inscribirlo y se inscribe con el testimonio, lógicamente el plazo para extender el testimonio es el mes siguiente de haber sido autorizada la escritura de constitución, modificación, fusión, liquidación y transformación de sociedades, que están reguladas en el artículo 16 del Código de Comercio. Y la otra excepción está regulada, si no mal recuerdo, si ustedes lo pueden confirmar ahí, por favor, en el artículo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde se determina que el impuesto debe pagarse dentro de los 15 días siguientes de haber autorizado la escritura pública. Eso quiere decir que si el impuesto tenemos que cubrirlo dentro de los 15 días, lo aconsejable es extender el testimonio para la interesada también dentro de los 15 días. Vamos a darle ingreso, todavía quieren ingresar algunos estudiantes. Vamos a darles ingreso. Bien. Entonces les decía que dentro de esas características del testimonio para la parte interesada está que no hay plazo. La regla general, no hay plazo. Hay dos excepciones. Cuando se trata de constitución, modificación, fusión, liquidación, transformación de sociedades mercantiles, debe de inscribirse dentro del mes siguiente de haberse autorizado. Eso quiere decir que si se va a inscribir la sociedad o la fusión o la transformación o la liquidación dentro del mes siguiente, ¿y con qué se inscribe? Con el testimonio de escritura pública. Eso quiere decir que se debe de extender dentro del mes siguiente de haber sido autorizado.
El otro elemento va a consistir en cuando se paga el impuesto al valor agregado. De conformidad con el artículo 4 de la ley del impuesto al valor agregado, el impuesto debe pagarse dentro de los 15 días siguientes. Es decir, todavía hay 15 días para poderlo pagar, pero eso implica que también hay que, lo aconsejable es extenderlo al día siguiente. Si se pudiera al mismo día, ¿por qué? Porque por el principio de prelación en el registro de la propiedad y presentarlo una vez que se ha pagado el impuesto al valor agregado, presentarlo al registro de la propiedad. Vamos a ver qué pregunta Yesenia, dice qué artículos, Jennifer también, algo están preguntando, pero no logro, ¿qué artículos me quedé? No sé. Si alguien está, pero no logro, estoy a la intemperie, entonces un poquito el reflejo del sol me molesta un poco, no puedo leer los mensajes. Bien. Si fueran a hacer sus preguntas a viva voz sería mejor. Entonces les decía, hace efectivo el principio de publicidad. Acordémonos que los instrumentos públicos son públicos, valga la redundancia, pero siempre y cuando la persona tenga interés. Artículo 22 del Código de Notariado. Además de eso, la Constitución Política de la República garantiza el principio de publicidad. Entonces, el testimonio hace efectivo el principio de publicidad. En él se cubre el impuesto. Cuando extendemos el testimonio, debemos de cubrir el impuesto a que está afecto el acto o contrato. Ese impuesto puede ser impuesto al valor agregado, impuesto del timbre fiscal. Hay casos en los que también la ley determina que está exento de impuesto del timbre fiscal o está exento del impuesto al valor agregado. En el testimonio, como lo vamos a ver en su oportunidad en la práctica, en la facultad, ya la otra semana nos toca presencial, en el testimonio debe de indicarse cuál es el fundamento jurídico que exime el acto o contrato, ya sea del impuesto al valor agregado o impuesto del timbre fiscal. Todavía están tocando la puerta para poder ingresar ahí. Vamos a admitir. Bien. ¿Tiene efecto registral? Sí, por supuesto. El testimonio se presenta de conformidad con el artículo 69 y 1131 del Código Civil. Se presenta con testimonio al registro de la propiedad, tanto al registro de la zona central como el registro de acá de la ciudad de Quetzaltenango se presenta en duplicado. En el registro electrónico de poderes no se presenta con duplicado porque enviamos el testimonio especial. Eso quiere decir que ellos van a tener una copia cuando nosotros emitimos el testimonio especial. En el registro electrónico, perdón, en el registro mercantil general de la República se presenta como una copia porque queda una copia en el archivo del registro mercantil. Entonces, hace efectivo, tiene efectos registrables porque se puede presentar en los distintos registros públicos, registro civil, del Registro Nacional de las Personas, registro de personas jurídicas, registro mercantil general de la República, y así sucesivamente los testimonios que se entregan a la parte interesada tienen esos efectos que pueden inscribirse en el registro que corresponda. Luego tiene efecto ejecutivo cuando el testimonio reproduce una escritura pública que contiene una cantidad líquida exigible y que tenga plazo, y que el plazo se tenga por vencido, constituye título ejecutivo con base al artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tiene efecto probatorio, produce fe y hace plena prueba de conformidad con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y, por supuesto, se entrega a la parte interesada. Lo que tenemos que tener presente cuando se entrega a la parte interesada, en el caso que le vayamos a entregar a una persona jurídica. Cuando constituimos una sociedad mercantil o constituimos una sociedad civil o una asociación o una fundación, el testimonio se le entrega a la persona jurídica, no se le entrega al representante legal. Se extiende que para entregarle a Libros y Códigos Sociedad Anónima, que para entregarle a la Asociación de Estudiantes de Notariado
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se le entrega a la persona jurídica, no se le entrega al representante legal, porque el representante legal es efímero, ¿no? Lo pueden remover, puede renunciar, puede ausentarse del territorio nacional, puede fallecer en un extremo y entonces se le entrega a la persona jurídica. Bien, eso es para retomar la actividad de hoy. No sé si hay alguna duda. Yo preferiría que me hicieran favor porque me pega el reflejo del sol aquí en la pantalla y entonces se me dificulta leer las preguntas, pero si ustedes la pudieran hacer verbalmente o con voz, por favor, les voy a agradecer. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios. Bien, ahora veamos las características del testimonio para el testimonio especial, que es el otro testimonio regular. En el testimonio regular del testimonio especial, ¿cuáles son sus características? Bueno, hace efectivo el principio de publicidad. Todas las formas de reproducir los instrumentos públicos que hemos autorizado en el registro notarial, en el protocolo, hacen efectivo el principio de publicidad. Sirve también para reponer el protocolo con base al artículo 96 del Código de Notariado. Del 90 al 96 está el procedimiento para la reposición del protocolo y dentro de uno de los documentos que sirven para reponer el protocolo están los testimonios especiales. Aquí se cubren dos impuestos. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado porque se cubren dos impuestos con base al artículo 5, numeral 6. Si tuvieran sus leyes, me gustaría que ustedes fueran ahí cotejando. Hoy no tengo mis leyes al alcance, entonces sí quisiera que me hicieran favor ustedes, que puedo equivocarme. Por la memoria no puede fallar. Entonces, en el artículo 5, numeral 6, testimonio especial, 50 centavos de timbre fiscal por hoja, 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Entonces, en el testimonio especial se cubre impuesto fiscal. ¿O por cuánto hay que cubrir? 50 centavos de timbre fiscal por hoja. Eso es lo que hay que cubrir. Además de los 50 centavos de timbre fiscal por hoja, el notario debe de también pagar el timbre notarial. En el artículo 3, numeral 2 de la ley del timbre forense y timbre notarial, yo les voy a pedir favor que lean y estudien estos artículos. En el artículo 3, numeral 2 de la ley del timbre forense y notarial, el timbre forense solo tiene valor de 1 quetzal. Ese es el valor único del timbre forense. ¿Para qué sirve el timbre forense? El timbre forense lo usan los abogados y lo adhieren en cada hoja de los escritos que van a presentar al tribunal. Todo escrito auxiliado por abogado, artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe ir auxiliado por abogado. Hay un par de excepciones, pero la regla general es que todo escrito que se presenta, le llaman memoriales, ¿no? Pues si buscamos en el diccionario jurídico o en el diccionario de la lengua española, vamos a encontrar que son sinónimos, memorial y escrito. Pero el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil regula: todo escrito contendrá, y ahí establece los requisitos de forma de los escritos que vamos a presentar a los tribunales. Entonces, el abogado debe de adherir un timbre forense que vale 1 quetzal en cada hoja de los escritos que va a presentar a los tribunales o a los juzgados. El notario va a pagar timbre notarial, ¿no?, en el testimonio especial. Pues si ustedes van a estudiar su artículo 3, numeral 2, Romanos 2, de la ley del timbre forense y timbre notarial, se van a dar cuenta que se cubre el timbre notarial en el testimonio especial. Y el artículo 37 también así lo regula, artículo 37, literal A. Ahí se va a cubrir el timbre notarial. El timbre notarial se cubre también en las auténticas. Cuando autorizamos una auténtica de firma, cuando autorizamos una auténtica de copias o de reproducciones de documentos, también pagamos timbre notarial. Cuando autorizamos un acta notarial,
también cubrimos timbre notarial. Pero eso lo vamos a ir estudiando, ir analizando paulatinamente conforme vayamos explicando los temas. Entonces, en el testimonio especial, sus características, una de ellas sirve para reponer el protocolo en caso de ser necesario, se cubre, hace efectivo el principio de publicidad, se cubre el timbre notarial, dependiendo del valor del contrato que contiene o que reproduce el testimonio especial. La regla general es el 3 por millar, ¿no? Si el contrato que autorizamos y que enviamos testimonio especial es un contrato de una compraventa de 100,000 quetzales, es el 2 por millar, 100 por 2 son 200 quetzales, tenemos que cubrir 200 quetzales de timbre notarial, ¿no?, en el testimonio especial. Y además 50 centavos de timbre fiscal. Bien, esto lo vamos a practicar la próxima semana que estemos ya en la facultad. Aquí hay un plazo para extenderlo. Aquí la general es que existe un plazo para extenderlo. Todavía quiero echar algo por ahí. El plazo que regula el Código de Notariado son 25 días. Cuando autorizamos un instrumento público en el protocolo, tenemos 25 días siguientes, si lo autorizamos hoy, a partir de mañana es sábado, no corre, sería que a partir del lunes empieza a computarse los 25 días, salvo que haya algún descanso, algún feriado o alguna circunstancia que esté regulada por la ley, que así se... Entonces, no se va a incluir, por ejemplo, días festivos, como el de ayer, por ejemplo, no cuenta para la capital, pero sí cuenta para los otros municipios de la República. Entonces hay un plazo que es de 25 días siguientes de haberlo sido autorizado. Si no se cumple con ese plazo, hay una sanción. Esa es otra característica también. Es una sanción pecuniaria, artículos 100 y 101 del Código de Notariado, 25 quetzales. Si lo extendemos después de los 25 días, vamos a cubrir una multa o tenemos que pagar una multa de 25 quetzales. Y si no lo extendemos durante un trimestre, además de los 25 quetzales que tenemos que pagar por extenderlo extemporáneamente, vamos a quedar inhabilitados si no lo extendemos dentro de un trimestre. Artículo 37 del Código de Notariado. Y otra característica es que exclusivamente se dirige o se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. Bien, entonces ya vimos cómo se reproduce la escritura matriz y los demás instrumentos que se autorizan en el protocolo. Vimos el testimonio, qué es el testimonio, vimos que para el abogado, pero lo vamos a dejar por un lado porque pues por el momento no nos interesa. Para el notario, el testimonio, de conformidad con el artículo 66 del Código Notariado, es una copia fiel, es una reproducción fiel del instrumento público. Además de eso, el testimonio se clasifica en dos grupos, los testimonios regulares y los testimonios irregulares. Los testimonios regulares se dividen en dos. El testimonio para la parte interesada, muchos le llaman primer testimonio, pero les había venido diciendo con anterioridad, ese término primer testimonio solo estaba regulado en el artículo 39 del Código de Notariado, artículo que ya no está vigente, ya fue derogado. Entonces, el testimonio para la parte interesada y el testimonio especial para el director del Archivo General de Protocolos. Y el testimonio irregular. El testimonio irregular vimos que no reproducen instrumentos públicos. Lo que reproducen son actuaciones del notario. Reproduce, en el caso del testimonio de las partes conducentes, lo que reproduce es la aprobación de las actuaciones de parte de la Procuraduría General de la Nación. La resolución declaratoria de herederos no es autodeclaratorio de herederos porque el notario no dicta autos, lo que dictamos es una resolución. Y el fundamento jurídico lo van a encontrar en el artículo 3 de la Ley del Timbre Forense y Notarial. Resoluciones notariales las clasifica en dos grupos. Resoluciones notariales de trámite, que debe de cubrir 2 quetzales de timbre notarial, y resoluciones notariales de fondo,
que debe de cubrir 10 quetzales de timbre notarial. Entonces ahí se regulan resoluciones. Ese es el fundamento jurídico. Bien. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. Yo por esta oportunidad pediría que lo hicieran a voz, por favor. Así lo podemos resolver la duda, la pregunta o la inquietud que tuvieran. Y hay otras formas. Además de esto, existen otras formas como se puede reproducir la escritura. Aquí vamos a encontrar una gráfica, los testimonios, el testimonio regular. Aquí está el primer grupo, cómo se divide para el interesado y el testimonio especial. Y luego tenemos también las partes del testimonio. El testimonio tiene dos partes, ¿sí? La parte que reproduce el instrumento público, la reproducción del instrumento por el sistema de fotocopias. Vimos con base al artículo 67 que puede ser compulsado, puede ser por formularios, puede ser por el sistema de fotocopias. Aquí lo vamos a ejemplificar con el sistema de fotocopias. Lo que hacemos es fotocopiamos el instrumento público, ya tenemos la fotocopia del contenido de lo que está en el protocolo a través de una fotocopia. Esa es la primera parte, la parte que reproduce el instrumento público. Y luego tenemos, aquí está, ahí se complementa la parte que reproduce el instrumento público en dos hojas y luego vamos a encontrar la razón. El artículo 67 del Código de Notariado manifiesta que las fotocopias se complementarán con una hoja en la que se asentará la razón. No hay necesidad de consignar la palabra razón. ¿Cómo se redacta? Es testimonio de la escritura pública número 1 que autoricé en la ciudad de Quetzaltenango el 16 de agosto del año 2024 y que para entregarle a la señora o al señor o a la sociedad, ¿sí? Para entregarle a libros y códigos sociedad anónima, extiendo, número, sello, firmo. ¿Sí? Artículo 67 y 71 del Código de Notariado. Esa es la primera parte. ¿Sí? El testimonio tiene dos partes. La primera parte, la que reproduce el instrumento público, y la segunda, que es la razón del testimonio. Esa razón del testimonio es la que redactamos en una hoja donde vamos a consignar es testimonio, y aquí van los timbres. Aquí se van a adherir los timbres a que se está afecto el acto o contrato. Esa es la razón que es la segunda parte del testimonio. Ahí están los impuestos. Esto es en el reverso, como fueron bastantes timbres de valor de 100 quetzales cada timbre, vemos que se colocaron en la parte del reverso de la hoja. Entonces, el testimonio tiene dos partes. Uno, la parte que reproduce el instrumento público. ¿Cómo puede ser? Puede ser compulsado, puede ser por formulario, puede ser por fotocopia. Y la otra parte que compone el testimonio es la razón que asienta el notario. ¿Qué vamos a asentar en esta razón? Es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad y que para entregarle ¿a quién le vamos a entregar el testimonio? Extiendo. Si es por el sistema de fotocopias, extiendo. Si es por el sistema de formulario, extiendo. Pero si es compulsado, compulso. ¿No? Y que para entregarle a X persona, compulso. Luego, ¿en cuántas hojas? ¿En cuántas hojas vamos a extender el testimonio? Vemos que allá tenía dos hojas. Vamos a regresar. Aquí hay una hoja, perdón, porque está el anverso y el reverso. Entonces tenemos una hoja y la otra hoja es la hoja que contiene la razón. Este es el anverso y este sería el reverso. Entonces vamos a decir que extiendo en dos hojas. La primera de fotocopia y la segunda que es la presente. Aquí tenemos que indicar qué impuesto se va a cubrir. ¿Cómo se va a cubrir el impuesto? Pues aquí vamos a indicar con cuántas estampillas de 100 quetzales. Las de color celeste son de 100 quetzales las estampillas. Esa tiene la denominación. Vamos a indicar cuántas estampillas. Vamos a indicar el valor de las estampillas. Creo que ahí hay como 10
hay más, como 15 estampillas. Vamos a indicar, a la que le adhiero 15 estampillas del valor de 100 quetzales cada una, las que hacen un total de 1.500 quetzales. Y luego viene el lugar y la fecha. Todo esto está en la ley del timbre fiscal. Esto lo van a encontrar ustedes en la ley, en el artículo 14 de la ley del timbre fiscal, 13 y 14. Yo me imagino que a esas alturas ya encontraron ustedes su nómina de artículos de las leyes fiscales y ya empezaron a leerlas, porque tenemos que empezar a leerlas, ya estamos próximos a entrar a la práctica. En la práctica dice, usted autorizó la escritura número 20 en la ciudad de Zacapa, en la que consta un mandato especial con representación, extienda el testimonio, cite los impuestos a cubrir, cite el monto a cubrir. Es decir, aquí es más práctico y necesitamos que ustedes tengan ya la lectura y el estudio de los artículos de las leyes tributarias. Bien. Este es un testimonio por el sistema compulsado. Si vemos, ahí está el testimonio. Aquí lo que hicimos fue pedirle a la impresora que volviera a imprimir. Le pulsamos ahí el comando para que vuelva a imprimir y ahí está ya impreso. Se dan cuenta, es una hoja de papel bond. El código de barras que tiene en la parte superior izquierda es el que le consignan en el registro de la propiedad cuando ingresa para su inscripción. Y de la misma manera, aquí se va a transcribir, se va a copiar textualmente todo el instrumento público y al final, si ustedes ven que hay una línea que tiene guiones, ahí termina, pero aquí no aparece la firma de los otorgantes, ¿no? Aquí no aparece la firma de autorización. Entonces tenemos que consignar ahí que aparece la firma de los otorgantes, aparecen las palabras ante mí y la firma ilegible del notario autorizante. Si ustedes ven, hay dos líneas o dos renglones que tienen guiones. En el primer renglón que tiene guiones, ahí termina la transcripción del instrumento público. Luego, a continuación, en el siguiente párrafo, vamos a consignar, aparece la firma ilegible de la persona que firma, de los otorgantes, las palabras ante mí y la firma ilegible del notario autorizante. Eso contiene el segundo párrafo que está después del primer renglón con guiones. Luego cerramos esa observación que hacemos y ya viene la razón del testimonio. Es testimonio de la escritura pública número X que autoricé en esta ciudad, la fecha de autorización, el nombre a la persona que le vamos a extender, la cantidad de hojas que lo componen y tenemos que indicar que las firmamos, las sellamos y las numeramos. Si vemos acá, vamos a ver, acá no aparece la firma, pero sí en la parte superior, al lado derecho aparece la foliación, la numeración de las hojas. Está compuesto en una hoja y esta es la primera hoja de 2. Y aquí de la misma manera, también en la parte superior, apenas se mira en la parte superior derecha, que aparece 2 hojas, segunda de 2. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Esta es la razón que le consignan en el registro de la propiedad. Ya cuando el operador ha calificado el testimonio, viene la razón. Esta razón, de conformidad con el artículo 5, numeral 3 de la ley del timbre fiscal y papel sellado, cubre 50 centavos de timbre fiscal. Tal vez vamos a ver acá, si ustedes ven en la parte inferior izquierda, hay una estampilla de 50 centavos. Esa estampilla de timbre fiscal de 50 centavos que encontramos en la parte inferior izquierda es para la razón que va a sentar el registro. Porque las estampillas de color celeste que aparecen en el lado derecho son las estampillas con las que se cubre el impuesto a que está afecto el acto o contrato. Y entonces vemos ahí la razón. Por esta razón es la que hay que cubrir 50 centavos de timbre fiscal. Artículo 5, numeral 3 de la ley del timbre fiscal y papel sellado. Los testimonios irregulares, este es el otro grupo que vimos en su oportunidad, que son 3 testimonios irregulares. El testimonio del índice, que está regulado en el artículo 92, infine, o sea, en la parte final. En el artículo 92, el testimonio del índice.
el testimonio de la resolución declaratoria o resoluciones de jurisdicción voluntaria, porque son dos. La que está en el 497 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el testimonio de las partes conducentes de un proceso sucesorio, y la que está regulada en el artículo 14 de la Ley de Rectificación de Área, Decreto Ley 125-82 del Congreso, pero eso no es del Congreso, perdón, ese es un decreto de ley, es un régimen de facto. Y por último, el otro testimonio de las partes conducentes, que ahí lo quise dividir para poderlo explicar mejor, regulado en el artículo 497 del Código Procesal Civil. Bien. Aquí tenemos otras formas, cómo se puede reproducir la escritura matriz. Aparte de lo que ya vimos, hay otras formas cómo poder reproducirlo. Tenemos la copia simple. Vemos nosotros que en el artículo 5, numeral 6, de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, también está regulado en la copia simple. En el artículo 29, numeral 29 y 30 del Código Procesal Civil, también vamos a encontrar, de la Constitución Política. De la Constitución Política vamos a encontrar el principio de publicidad, que también pueden extenderse copias. Y la copia simple, muchos dicen copia simple legalizada, pero son totalmente diferentes. La copia simple solo sirve para hacer efectivo el principio de publicidad, nada más. Ese es el único efecto que tiene la copia simple. La copia legalizada tiene otros efectos. 1039 del Código de Comercio determina que la copia legalizada tiene efectos ejecutivos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque en el artículo 1039 del Código de Comercio se determina que la copia legalizada, yo les recomiendo que lo lean, ustedes ahora ya están recibiendo el curso de Derecho Mercantil, me imagino que ya todos tienen su Código de Comercio y como consecuencia de ello, pues lo tienen ahí al alcance y lo pueden leer. 1039 del Código de Comercio. La copia legalizada constituye título ejecutivo en asuntos mercantiles de títulos de crédito. Eso hay que tenerlo bien presente, por favor, y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos confundimos con el artículo 27 del Código Procesal Civil y Mercantil. Para este estudio les recomiendo, lean el artículo 27 del Código Procesal Civil y Mercantil, lean el artículo 1039 del Código de Comercio y analicen cuál es la diferencia entre lo que regula cada uno de ellos en cuanto a los títulos ejecutivos. Esta copia legalizada tiene un efecto registral, solo uno, que está regulado en el artículo 27 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Cuando se constituye el patrimonio familiar, lo que se presenta al registro de la propiedad es una copia legalizada. El propio legislador se confunde, el propio legislador tiene redactado en una forma errónea estos términos, porque en algunos artículos menciona copia simple legalizada y en otros artículos sí menciona copia legalizada nada más. Pero cuando analizamos los efectos de cada uno, pues nos damos cuenta que cada uno es diferente. Por eso podemos extender copia legalizada. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. No confundir la auténtica de copias de reproducciones o de copias de documentos con la copia legalizada. Mucho cuidado con esto. Muchas veces, inclusive en el examen técnico profesional, cuando se toca este tema, confundimos la auténtica de copias que está regulada en los artículos 54 y 55 del Código de Notariado con la copia legalizada, que es única y exclusivamente de una escritura matriz, de una escritura pública, de un instrumento contenido autorizado en el registro notarial. A eso se refiere la copia legalizada. La auténtica de copias, que está regulada en el artículo 54 y 55 del Código de Notariado, se refiere a cualquier reproducción de cualquier documento, pero esta copia legalizada se refiere única y exclusivamente a una reproducción
de uno o de los instrumentos públicos que autorizamos en el registro notarial. Y por último tenemos el testimonio parcial, llamado hijuela, llamado testimonio de las partes conducentes, que ya lo explicamos en una de las sesiones anteriores de hace algunos minutos. Es un testimonio parcial, es decir, contiene únicamente ciertos pasajes que vamos a copiar literalmente o que vamos a incluir en el caso del testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio. Por eso se le denomina así, testimonio parcial, ¿no? Esas serían entonces las otras formas, cómo reproducir los instrumentos públicos. Yo creo que ahí... bueno, este es otro tema, pero esto lo vamos a dejar cuando ya lleguemos al acta notarial. Que esta presentación nos ha servido para algunas otras exposiciones, pero aproveché que podemos utilizarla. Lo vamos a dejar ahí porque el acta notarial, una de sus características es que no se puede reproducir, pero ya cuando entremos a ese tema, que creo que es el último, creo que es el último tema del programa, porque se les da prácticamente la llave de las actas notariales para que puedan llegar a su notariado 3, donde van a redactar exclusivamente actas notariales en los asuntos de jurisdicción voluntaria. Bien, creo que logramos concluir el tema, de la forma de reproducir los instrumentos públicos o la escritura matriz. No sé si hay dudas, hay comentarios, hay observaciones, hay preguntas, pero les pediría que lo hicieran a voz, por favor. Sí, escucho. Escucho las preguntas. Buenas tardes, licenciado. Perdone, a mí me quedó duda de qué es el testimonio compulsado. El testimonio compulsado, como lo pudimos ver ahí en la presentación, es cuando les explicaba en la sesión anterior, antes no había impresoras, ¿no? Y antes tener una impresora era algo como que dice era un lujo, y cuando empezamos a ejercer la función no habían impresoras, no teníamos impresora, pero teníamos máquina mecánica. Entonces lo que está en el protocolo lo transcribíamos en una hoja, ya sea de papel sellado, porque en aquel tiempo sí se redactaba en papel sellado, ahora se redacta en papel simple, pues lo copiamos textualmente. Lo que está en protocolo, por eso se llama también traslado. Los testimonios también se llaman traslados en la doctrina, porque lo que está en protocolo lo trasladamos, ya sea a máquina o a mano. Podemos redactar el testimonio a mano, lo copiamos textualmente. Eso es compulsado, ¿no? A eso se refiere. Gracias, licenciado. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún otro comentario. Recuerden que el día lunes ya estamos presencialmente y en cuanto entremos vamos a hacer un repaso de todo esto, vamos a hacer preguntas individualmente para que vayamos viendo lo que han ustedes ido estudiando. Yo pienso que hay que dedicarle... Licenciado, perdón que lo interrumpa. No, escucho, sí, claro. El examen parcial sería hasta aquí, ¿verdad, licenciado? El examen parcial sería hasta donde lleguemos el lunes. Ok, perfecto. Gracias, Lic. Ya el lunes creo que es otro tema. Pero no se preocupen por el examen. Cuando estudiamos las leyes tributarias, por favor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta relacionada con el tema? ¿O con el examen si ustedes quieren? Sí, escucho. Yo escucho las preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Quería preguntarle qué dijo que era testimonio parcial. El testimonio parcial es lo mismo que hemos explicado como testimonio de las partes conducentes, ¿sí? Porque solo vamos a transcribir o solo vamos a incorporar las partes que le interesan a determinada persona o las partes que regula la legislación. Por ejemplo, en el artículo 14 de la Ley de Rectificación de Áreas se determina qué debe de contener el testimonio que vamos a extender. El plano extendido por el arquitecto, el ingeniero
la resolución que dicta el notario, la aprobación de las actuaciones por la Procuraduría General de la Nación. Es decir, es una parte del expediente, porque este va a ser un expediente de jurisdicción voluntaria, y lo mismo sucede con el expediente del proceso sucesorio. No incluimos todo el proceso sucesorio porque muchas veces el proceso sucesorio se vuelve muy extenso y solo incluimos lo que regula el artículo 497, la resolución declaratoria de herederos, la aprobación de las actuaciones por la Procuraduría General de la Nación y la liquidación fiscal. Cuando extendemos el testimonio, vamos a escribir es testimonio de las partes conducentes del expediente de proceso sucesorio testamentario o intestado, dependiendo. Eso es lo que vamos a escribir en la razón. Pero eso lo van a profundizar más ustedes en Notariado 3 cuando atiendan el tema de jurisdicción voluntaria. Si no hay otra duda, si no hay otro comentario, alguna observación. Yo tenía una duda, es que todavía no me quedó claro el cual fuera como formulario, ese todavía no me quedó claro cómo funcionaba. Muy bien. En algunas instituciones bancarias, por ejemplo, las cartas de pago, porque ustedes saben que los bancos, dentro de sus funciones, está otorgar créditos. Cuando el deudor termina de pagar, extienden una carta de pago, que es lo más común que ellos tienen en formularios. También los notarios que están al servicio de notificadoras o de empresas que se dedican a vender inmuebles en masa o en gran cantidad, ya tienen los formularios, imprimen los formularios, ya solo les agregan el número de la escritura, el nombre de los comparecientes, en algunas oportunidades las medidas y las colindancias del inmueble, pero comúnmente ya están impresas todos esos datos porque es igual para todas las escrituras que van a autorizar. Entonces, se hacen formularios. El notario o la entidad manda a imprimir los formularios solo para completarlos a mano o en forma manuscrita o a máquina, que van a complementar algunos datos que van a cambiar, como la fecha, el nombre de los otorgantes, podría cambiar algunas condiciones de pago o el precio puede cambiar, y entonces eso ya viene en un formulario que el notario solo va a complementar y lo va a extender como un testimonio. Gracias. Y tenía una duda acerca de cómo se colocaban al final los timbres notariales y el timbre fiscal. Digamos, si son, por ejemplo, si son dos timbres fiscales, o sea, ¿son al final de la última hoja? ¿O cómo se pega por así decirlo? Si leemos el artículo 67 del Código de Notariado, donde nos regula las formas de extender los testimonios, en la parte final, y dice, se complementarán con una hoja donde se asentará la razón final y se agregarán los timbres. Algo así. Yo no tengo mi código al alcance, pero si usted tiene su código de notariado ahí al alcance y lo puede leer en la parte final donde está regulado eso, y se complementarán con una hoja en la que se asentará la razón final y se adherirán los timbres. Algo así está en esa regulación. Entonces, esos timbres son los timbres fiscales o son los timbres notariales en el caso del testimonio especial. Ahí se van a adherir los timbres fiscales. Pero la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo en el artículo 14, 14 y 19, obliga a que el notario consigne cuántos timbres fiscales, el valor de los timbres y el monto total que hacen los timbres. Lo vamos a ver en la práctica. Vamos a tratar de llevar algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver. Pues yo me imagino que ya más de algunos ya lo han visto, pero vamos a llevarlo para que ustedes puedan ver la forma como se adhieren. Al final vieron la presentación. En la presentación vimos, vamos a ver si la podemos regresar acá. En la presentación vimos, ahí está. Después de la razón, como ya no había espacio, después de la razón, lo hicimos en el reverso de las hojas, donde se adhieren los timbres fiscales. De la misma manera,
Cuando se trata de testimonio especial, se adhieren los 50 centavos por cada hoja, en cada hoja se le adhieren 50 centavos, y al final se le adhiere el timbre notarial, dependiendo el valor del acto o contrato que está reproduciendo el testimonio. Gracias. Muy bien. Si no hay dudas, entonces nos vemos el día lunes en forma presencial en la facultad. Esperemos de que todo esté bien, porque esta semana hubo un día que suspendieron las actividades creo que por problema del agua. Que tengan buena tarde, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Tarde, Lito.